De opinión para contarles que la semana pasada Ecuador asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños CELAC, uno de los grandes desafíos que planteó el presidente Rafael Correa a los 33 países miembros es eliminar la pobreza extrema en la región en los próximos 5 años. ¿Cómo lo hará y cuáles son las estrategias? Lo hablamos con nuestra invitada. Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social. El Banco Mundial define pobreza extrema, miseria, $1.25 por día por persona, ajustados para poder de compra. Establecen $2 la pobreza en general. Con la producción actual, Ecuador tiene $30 por persona, ajustado para poder de compra. Tan solo con una mejora importante en la distribución del ingreso, se elimina toda forma de pobreza en Ecuador y en América Latina. La erradicación de la pobreza es un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero. Juntos podemos crear nuestra propia arquitectura financiera regional para que nuestro ahorro se quede en la región. Actuando por separado, queridos colegas, hermanos de la patria grande, será el capital el que nos imponga sus condiciones. Juntos seremos nosotros los que impongamos las condiciones al capital en función del bienestar de nuestros pueblos. América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída. Ministra, esto un poco de las palabras a las que hizo referencia el presidente Rafael Correa al plantearse como uno de los objetivos de eliminar en los próximos 5 años la extrema pobreza en la región. Teniendo en cuenta un dato que es alarmante, en 2013 68 millones de personas que en la región viven en la extrema pobreza. ¿Cómo pasar, pero, del enunciado a la práctica? El presidente lo dijo claramente, se necesita también voluntad política. Bueno, muy buenos días, Marcela, queridos amigos y amigas. En realidad, el reto que asumimos con esta presidencia pro tempore tiene una especial particularidad, que es este reto que nos hemos puesto de erradicar la pobreza extrema. Como tú mencionabas, 68 millones de latinoamericanos y caribeños todavía viven en situación de extrema pobreza. Esto representa el 11.5% de la población, que no es menor. Cuando nosotros planteamos, y existe una carta conjunta enviada por el presidente Rafael Correa y el presidente Solís, que fue el presidente saliente de la presidencia pro tempore de la CELAC, propusimos 5 puntos donde hay que trabajar específicamente, estableciendo metas claras que nos permitan llegar a este objetivo. Y una de las principales áreas donde vamos a trabajar es en erradicar la pobreza extrema. Esto depende no solamente de la estrategia que establezca cada país en sus programas, en sus servicios, sino específicamente en la voluntad política que puedan establecer cada uno de los jefes de Estado de los 33 países que conforman la CELAC para que en efecto podamos lograr esta meta. ¿Cuál es la primera lectura? ¿Existe voluntad política en los 33 presidentes de abrazar estas propuestas de ejes del Estado ecuatoriano? Yo estoy segura que sí. De hecho, yo siempre identifico la CELAC como un espacio de diálogo y concertación política, y quizás este es uno de los temas donde existe un compromiso expreso de cada uno de los jefes de Estado que en efecto quieren ver a la región de Latinoamérica y del Caribe libre de la extrema pobreza. Concretamente, ¿qué medidas se han propuesto desde todos los presidentes? Bueno, yo creo que hay una voluntad de incrementar los presupuestos en programas sociales. Esto tendrá que ver con los programas que debe cada uno de los países, con las legislaciones que tiene cada uno de los países, pero mejorar la inversión en salud, en educación, mejorar la inversión en productividad, generar posibilidades de empleo digno, son algunas de las estrategias que cada uno de los países deberá implementar a medida de lograr este objetivo. ¿Existen ya acuerdos mínimos en materia de inversión? Es decir, vamos a invertir cerca del tanto por ciento en determinado programa que existe propuestas. Hemos hablado también de lo importante que es invertir en la educación superior. De hecho, se hace mención específica también a que tendríamos que lograr por lo menos una inversión de 1.5% del PIB en la educación superior, y esto tiene que ver con un área en donde de nuestros países en Latinoamérica y el Caribe no hemos invertido históricamente como para lograr un mejoramiento también de la calidad en los servicios de educación, ¿no? Se habla, claro, ahora en la
la región se invierte alrededor del 0,8% del PIB y la intención es poder invertir en los próximos años al menos del 1,5% en ciencia y tecnología, que también el presidente lo ha dicho, es un camino para salir de la pobreza. En investigación, ciencia, tecnología, innovación, es necesario recordar que la apuesta que hace Ecuador concretamente es que si estamos en capacidad de generar conocimiento, esto es lo que genera las bases para una transformación en el desarrollo, ¿no es cierto? Tenemos que convertirnos en una región referente también en la producción del conocimiento, y esto es lo que va a sostener un desarrollo para nuestros pueblos y naciones. Se plantea, pero metas que van mucho más allá de aquello, y es el hecho, por ejemplo, de proponer alianzas estratégicas en la región para combatir todos fenómenos como, por ejemplo, el de la extrema pobreza de un lado. Pero también el presidente hacía alusión a algo que me parece importante destacarlo, y es el hecho de que no solamente implica la transferencia de recursos económicos. Más allá de eso está el tema de la voluntad política que se pueda tener, porque decía el presidente, no solamente es falta de recursos. No solamente es falta de recursos, y como decía el presidente y lo ha manifestado durante todos estos años, es un tema de voluntad política, de soberanía regional. Yo creo que al constituirse la CELAC como un espacio de diálogo y concertación política, también le estamos diciendo al mundo, como región nosotros podemos tener posición frente a ciertos temas, podemos tener la capacidad de tener nuestra estructura financiera para promover nuestros propios procesos de desarrollo en la región, podemos defender temas que son inherentes a lo que es nuestra región, ¿no? Recordarles que otro de los temas que se ha planteado trabajar puntualmente este año son los temas que tienen que ver con el cambio climático. La región de Latinoamérica y el Caribe es la región más biodiversa del mundo, y por ende es necesario que nosotros también tengamos estrategias puntuales para proteger esa biodiversidad. Pero quizá la estrategia más grande que se propone el presidente y que propone a los 32 otros países restantes es transformar esas relaciones de poder que en donde evidentemente todavía el imperio y las grandes potencias siguen quizá de alguna manera incidiendo, de pronto menos, pero incidiendo al fin en países más pequeños como el nuestro. Y sobre todo tener una agenda política propia de la región, que represente esa identidad latinoamericana y caribeña, que represente esos intereses de Latinoamérica y el Caribe, y que eso sea lo que nos permita también fortalecer nuestras propias democracias, fortalecer esta región como una región que, insisto, tiene muchísimo potencial en el mundo, pero tiene también su forma auténtica de decirle al mundo su pensamiento frente a diversos temas, ¿no? Ministra, si la voluntad política es regional, iba a ir un poco al ámbito financiero. ¿Los países que tienen una mayor capacidad financiera están dispuestos, o al menos de lo que usted puede leer de la cumbre de estos días, están dispuestos a financiar o a colaborar con los países que tienen mayores dificultades económicas en materia de reducción de la pobreza hasta que estuviera consolidada y definida la nueva arquitectura financiera regional? Bueno, hay una propuesta justamente de generar esta arquitectura financiera regional que nos permita tener una inversión en la región, una mejor inversión en la región que permita focalizar el uso de nuestros propios recursos, que se queden en la región, que se inviertan en la región, y obviamente eso requiere de toda una infraestructura financiera que nos permita realizar esas inversiones. Han habido ya varios procesos, recuerden que hace algunos meses tuvimos también la cumbre donde participamos con los BRICS, donde existen ya propuestas puntuales sobre cómo lograr este objetivo, y yo creo que a través de esta presidencia pro tempore nosotros también impulsaremos y fortaleceremos esta propuesta de tener nuestra propia estructura financiera como región. ¿Existen planes especiales y particulares para países que presentan escenarios catastróficos en materia de pobreza, como por ejemplo Haití? Claro que sí, de hecho ustedes saben que el Ecuador puntualmente ha trabajado históricamente en procesos de cooperación con Haití, y aquí una vez más el poder consolidarnos como un espacio regional que obviamente comparte intereses comunes nos obliga a tener también un sentido solidario de ir resolviendo estos problemas, ¿no? En el caso concreto de la pobreza, insisto, hay que tener una mirada regional de cuál es la situación de pobreza en cada uno de los países, cuáles son las estrategias que tiene cada uno de los países para enfrentar estas problemáticas, y sobre todo yo también creo que existe esta posibilidad de cooperar, de tener una cooperación sur-sur, de comenzar a mirar otras regiones, los acercamientos que tuvo la propia CELAC con China
Argentina durante este año de presidencia pro tempore en Costa Rica son también históricos importantes para marcar un tipo de cooperación distinta, ¿no? Entonces un poco es marcar las reglas del juego desde los intereses de la región, desde la propia característica que puede tener Latinoamérica y el Caribe. Ahora, pero ¿por qué razón el presidente Correa, al asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, propuso a la región como imperativo reducir la pobreza extrema? Aquí algunas cifras. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el 2013 hubo 68 millones de latinoamericanos en pobreza extrema, es decir, un 11.5% de la población. Mientras, desde el 2012, la pobreza se estanca en 28% y la pobreza extrema en un 12%. Hablábamos ya de algunos datos en el principio de la entrevista, ministra. Quizá el Ecuador estaría dispuesto también a llevar la estrategia que se ha venido desarrollando durante estos 8 años como una forma en que los otros países también pueden de alguna manera incorporar ciertos elementos o emular también lo que se ha hecho aquí, tomando en cuenta que esto ha surtido buenos efectos aquí en el Ecuador. Claro que sí, de hecho es interesante los datos que presentaban ustedes. Hay una tendencia a que la situación de pobreza extrema se estanque en el mundo, y esto depende no solamente de la coyuntura de cada uno de los países, sino también de las coyunturas internacionales, por supuesto que sí, generan ciertos momentos tema de petrolero, crisis, por ejemplo, ¿no? Que definen también este estancamiento, ¿no? Para ello es necesario justamente el poder identificar cuáles han sido las buenas prácticas o las prácticas exitosas para poder reducir pobreza de forma efectiva y de forma rápida, ¿no? Yo creo que en eso Ecuador ha dado muestra de que es posible hacerlo, insisto, porque eso depende de una voluntad política, que haya un interés de redistribuir la pobreza, la riqueza. Lo que quiere decir que podría haber entonces una agenda común entre los 33 países. Sí, y de hecho el tema y lo que nosotros planteamos desde la presidencia de la CELAC es ponernos metas puntuales, el que podamos dentro de este gran marco, recordar que hay 26 declaraciones específicas en la cumbre de la CELAC, pero dentro de este marco general también ponernos metas específicas que nos permitan alcanzar objetivos específicos. En el tema de pobreza nos hemos propuesto reducir 1.5% de la pobreza anualmente. Esto implicará distintas acciones desde cada uno de los países para que en efecto podamos lograr esta meta, pero sobre todo también un análisis a nivel regional que nos permita concertar ciertas estrategias para que podamos lograr el objetivo. ¿Cómo han tomado la propuesta del Estado ecuatoriano países que a lo mejor se ubican en la otra orilla del pensamiento ideológico de la Revolución Ciudadana? Yo insisto que la CELAC es un espacio de concertación política y es interesante mirar que independientemente de la postura ideológica que puedan tener varios países, yo creo que un tema de común acuerdo en la región es el poder luchar contra la pobreza extrema. Recordar que el año pasado declarábamos a Latinoamérica y el Caribe como una zona de paz. Y en esto también el presidente Correa ha sido muy enfático en decir que no podemos hablar de paz mientras siga existiendo injusticia social. Una pregunta, ministra, ¿cómo se conjugan las dos vías, ¿no? Para las dos intenciones de reducción de pobreza extrema si se piensa desde orillas completamente distintas? Porque son temas de interés. Es decir, durante común, años en la región yo creo que a nadie le interesa. El imperante nos señaló que debíamos reducir la pobreza de determinada manera y esa manera no resultó. ¿Cómo se conjugan los mecanismos de reducción de pobreza que parten desde las ideologías? Y adiciona a esto el tema también de la propuesta de crear una nueva estructura financiera, en donde evidentemente la estructura financiera propuesta desde el lado de las izquierdas es muy diferente a aquella que se propone o se aplica desde un gobierno de centro derecho. Porque la realidad histórica en América Latina nos ha permitido identificar que quizás Latinoamérica es la región más inequitativa en el mundo, siendo la región más rica en el mundo, ¿no? Y yo creo que nadie en Latinoamérica es ajeno a esta realidad y obviamente yo creo que a nadie le interesa mantener una realidad así, ¿no? Le interesa que más vale Latinoamérica sea una zona próspera, sea una zona donde no tengamos personas que vivan en situación de extrema pobreza, porque, insisto, esto es un imperativo moral, como lo ha dicho el presidente, como pensamos todos, no podemos ser latinoamericanos y aceptar bajo ninguna forma, independientemente de cuál sea la postura ideológica,
psicológica de cualquier persona que todavía en nuestra región vivan personas que se encuentren en una situación de extrema pobreza. Muchísimas gracias, ministra, y bueno, esperar que se consoliden estos programas y proyectos, ¿no? Y sobre todo que cambien esas relaciones de poder, precisamente por lo que decía el presidente también, el hecho de poder negociar en bloque nos hace mucho más sólidos y fuertes. Por supuesto que sí. Ministra, qué gusto tenerla, gracias por aceptar esta invitación. Son las 7:59, momento de despedirnos.